vamos a tener aquí una discusión lo menos formal posible. Ojalá tengamos un debate sobre estos temas relacionados con lo que vimos en las presentaciones que nos dieron Hugo y Gabriel sobre los modelos respectivos que asumieron tanto México como la Argentina cuando empezó en sus países respectivos el tema de este tipo de litigios. Me gustaría que Mariana nos contara un poco cómo fue esta decisión del Estado argentino de asumir su defensa, por qué lo hizo, qué resultados tuvo, y también hablar un poco más sobre esta curva de aprendizaje que nos contaba Gabriel, o sea, cómo la curva de aprendizaje, que me pareció más un insight importante, y es que la curva de aprendizaje era para los dos lados, era tanto para quienes defendían al Estado como para quienes lo estaban demandando. Estamos ahora en una situación diferente donde ya la experiencia se ha acumulado por parte de los estados, pero también y principalmente por parte de quienes demandan. Entonces, Mariana, cuéntanos un poco de la experiencia tuya en Argentina relacionado con la forma como se manejó el tema institucional allá. Hugo mencionaba que la decisión de asumir la defensa, el propio Estado en forma coexistente con estudios o delegarla en estudios es una cuestión, o en el caso mexicano fue circunstancial. Lo mismo fue en el caso de la Argentina, y yo entiendo que esto es lo que ocurre en cada Estado. Y al momento de que cada Estado toma esta decisión de cómo asumir la defensa cuando empieza a recibir este tipo de demandas, que tienen una complejidad importante, como mencionaba Hugo, es en función de las particularidades de ese momento. En el caso argentino, lo que se enfrentó es, después de una gran crisis económica, tal vez la más, o con seguridad la más importante de su historia, una ola de demandas arbitrales. Entonces, por un lado está esta gran cantidad de demandas y por otro lado un país con una gran escasez de recursos económicos para poder también afrontar esta litigiosidad, que así como los casos son complejos, los costos también de llevar adelante este tipo de litigios son altos. De repente cuando uno menciona, no, bueno, esta es una demanda chica, nos demandan por 200 millones de dólares, 300 millones de dólares, bueno, esta no, sí, es un poquito de las más grandes, o tal vez mediana, 1.000 millones, hemos llegado a tener demandas de 4.000 millones de dólares. Y entonces, por supuesto que cuando uno tiene que, como hemos llegado a tener, o más de 50 casos de ese tipo y con recursos tan escasos, bueno, en ese momento la decisión de la Argentina fue asumir su propia defensa. En un primer momento hubo algún contacto con algún estudio, algún intento, pero finalmente, digamos, desde ya los primeros casos, la defensa fue asumida por la Procuración del Tesoro. Se crea así en un primer momento el área de internacionales, que luego pasó a ser una dirección nacional, de la cual Gabriel fue el primer director. Ya estaba igualmente a cargo del área de internacionales. Y entonces yo creo que en esa circunstancia, en donde uno tenía más de 50 casos y recursos tan escasos, tal vez el haber, digamos, yo creo que ni siquiera pudo haber sido una opción el contratar firmas internacionales con costos u honorarios de lo que son los abogados en ese momento, cuanto menos solamente se podía pensar en firmas en Estados Unidos o europeas, y en la situación tan crítica económica de la Argentina, ya por el 2003, 2004, 2005, creo que básicamente no era una opción. Sí, el costo de aprendizaje fue alto, porque además, tanto de la presentación de Hugo como la de Gabriel, uno observa que uno necesita finalmente contar con todo un grupo interdisciplinario, pero que además tiene que estar presente y preparado para afrontar esto desde el primer momento y poder pensar estos litigios
cuando uno lo inicia, ya estar pensando en todas las siguientes etapas, incluso hasta una eventual situación en donde ya hay que estar discutiendo daños. Todo esto tiene que ser desde el inicio. Y la verdad, lo cierto es que cuando se asume la representación sin tener esa experiencia y sin, en el caso de la Argentina, contar con asesores externos, con firmas externas, lo fuimos aprendiendo. Entonces, muchas de las cosas que pudimos aprender de cómo ir pensando todo el caso, pero desde el inicio, lo pudimos hacer una vez que pudimos haber transcurrido esos primeros casos. Y una sí menciona esto de la curva de aprendizaje, y esta es tal vez la dificultad que yo hasta julio de este año estuve en la Procuración, y la dificultad que uno ve en lo que fue esa curva de aprendizaje de ir aprendiendo nosotros de nuestros errores, lo cual también es importante, y es importante también para que, aun cuando uno opta por un sistema mixto, tenga una presencia importante de la agencia, porque uno puede tomar 1000 cursos, leer 10 millones de libros, no creo que las horas den, pero puede leer mucho, puede escuchar, puede ir a muchísimas clases. Pero la verdad que lo cierto es que hay que pasar por ese contrainterrogatorio, hay que pasar por ese alegato, hay que pasar por tener que estar escribiendo y presentando el escrito. Entonces, es importante también la participación, no solamente, digamos, la formación, sino ir aprendiendo haciendo. Pero en cuanto a la curva de aprendizaje, la dificultad que yo adicional encontré en el caso argentino es que no solamente uno piensa, cuando uno piensa, ok, curva de aprendizaje es cuánto tardamos en aprender a un nivel óptimo, eficiente o de calidad y estar al nivel de las circunstancias. Que se logró. En el caso de Argentina, la verdad, nosotros, uno de los regocijos que uno tenía era que los árbitros, al finalizar una audiencia, la verdad, venían y nos decían que estábamos al mismo nivel que firmas internacionales que claramente tienen un montón de recursos adicionales. Te hago una pregunta sobre la curva de aprendizaje. Es que se demora, según lo que vimos de lo que dijo Gabriel, 10 años. Ustedes hicieron la curva de aprendizaje, ¿cierto? Sí. Y están acá. Sí. O sea, no están trabajando para el gobierno argentino. Entonces, un poco la pregunta es cómo digamos, si un Estado se aboca a hacerla, digamos, construir la capacidad interna, ¿cómo hace para retenerla después? Porque los vaivenes o las realidades políticas y gubernamentales de los países latinoamericanos generan pues una altísima rotación en los cargos públicos. Entonces, ¿cómo hacer para que ese ADN se vaya generando en la institución para que, independientemente de la experiencia individual, pues va quedando una experiencia institucional que se pueda mantener? Sí, es la otra dificultad con la que yo me encontré en la Procuración, pero que además observo que es lo que sucede en el Estado. Yo sé que aquí hay presente gente de distintos ministerios y probablemente en sus lugares también debe ocurrir un poco lo mismo. Es muy difícil encontrar que las personas en el Estado comienzan su carrera y la terminan allí. Le es difícil al Estado retener a estas personas. Entonces, de repente uno tiene 10 años de una curva hasta que uno logra este nivel en donde dice, bueno, realmente, y además ya se ven resultados claramente positivos. ¿Cómo se mantiene? La verdad, en el caso argentino es una de las cosas que claramente le ha costado. Creo que una de las claves, a ver, no tengo la respuesta de cómo se resuelve ese problema. Creo que una posible solución, lo que pasa que tengo alguna dificultad en saber si es posible llevarla a la práctica, pero una posible solución creo que es la necesidad de que el Estado además siga formando generaciones. Es decir, uno logra estar esos 10 años, pero que cuando uno se va esos 10 años haya gente que esté ocupando también ese lugar y que pueda tomar la posta. Pero es difícil porque, al menos en el caso argentino, y con estos cambios políticos que vos mencionás, a los que está expuesto cualquier agencia del Estado, cambia la cabeza, probablemente los asesores, viene gente nueva. Es muy difícil que ese recambio entonces de gente calificada para poder mantener un buen nivel en la dirección
solamente recaiga en la decisión de la dirección y entonces la dirección pueda seguir tomando gente solamente con miras a mantener ese nivel. Es difícil mantenerse impermeable a los cambios políticos propios del Estado. Hugo, ¿tú crees que entonces el modelo debe ser un modelo de contratación externa de firmas, de estas especializadas, extranjeras, principalmente anglosajonas, para manejar esto? ¿Crees que es posible generar capacidad local? Gracias, Luis Guillermo. No, yo te diría que no. A mí me parece que el modelo ideal debería ser que finalmente el Estado pueda asumir su defensa, pero ese es un proceso. Y lleva tiempo. Lo que tanto Argentina como México como otros países hemos enfrentado es precisamente eso, la falta de experiencia, en muchos casos la falta de conocimiento, la falta además de una práctica. Entonces, la idea que tuvimos, primero en México tuvimos la fortuna que para cuando llegaron los primeros casos ya teníamos varios años trabajando con despachos externos que nos habían asesorado durante toda la negociación del tratado. Entonces los conocíamos bien, eran abogados de muy buena calidad, nos habían acompañado en la negociación de los tratados, entonces conocían pues, también como cualquiera de los funcionarios de la Secretaría las disciplinas y tenían una parte, digamos, de capacidad o de conocimiento y experiencia en el derecho común que a los mexicanos nos faltaba. Y nosotros pues éramos mejores en las cuestiones de derecho civil y al finalmente caían, como bien decía Gabriel, en cuestiones del derecho interno, del derecho local regulado, me parece que es como lo llamó. Entonces se hizo un buen equipo, pero fue circunstancial en el sentido que no tuvimos que salir a buscar a nadie porque ya los teníamos contratados y funcionó bien. No estoy seguro cuál habría sido el resultado si hubiéramos tenido que salir a contratar firmas extranjeras. Y como decía, una cosa, después cuando yo salí del gobierno y me fui a la práctica privada, me arrepentí, pero yo siempre dije, yo no veo por qué México debe contratar despachos locales. Para eso me tienen a mí y a un grupo de abogados mexicanos. Si no funcionamos y si no somos buenos abogados, pues que nos saquen y que traigan a unos buenos. Yo decía, ¿por qué? ¿Cuál es la justificación de contratar a un despacho? Que esa experiencia sí la compartimos todos. Insisto, en ese momento donde la parte internacional también nos faltaba a todos. Luego, cuando me fui a la práctica privada se me ocurrieron muchas razones. Pero ahí es donde empezamos y me parece que el modelo mixto es bueno en la transición. ¿Cuánto puede durar la transición? Pues no lo sé, pero debe llegar por lo menos un momento en el que el Estado dice, tengo despachos extranjeros porque es una opción, podría optar por algo distinto, me conviene, etcétera. Coincido con Mariana que es importantísimo que al final de cuentas son casos que se enderezan en contra del Estado y hay una posición del Estado que hay que defender y esa visión no la tienen los despachos privados. A ellos se les dice, estas son las instrucciones, queremos un resultado, idealmente un resultado positivo, pero no tienen una visión de política, no tienen una visión de lo que le conviene al Estado. Los funcionarios sí tenemos esa visión más amplia, porque es parte de la naturaleza de nuestras funciones. El Estado debe liderar su propia defensa y aquí estamos hablando, no se nos olvide, de un puñado de disciplinas que son comunes en todos los tratados. Pueden estar fraseadas de manera diferente, pero estamos hablando de trato nacional, trato en la nación más favorecida, expropiación, nivel mínimo de trato, son 6, 7 disciplinas y son las mismas, y el único que puede tener una visión uniforme y congruente de cómo se defiende, qué quiere decir, no nada más en la defensa de un caso en particular, sino cuando estamos negociando, son los funcionarios del gobierno.
Sí, parte de lo que hace interesante este mundo del arbitramiento de inversiones es que es un animal verdaderamente raro en el mundo, digamos, por lo menos en el derecho que uno aprendió en la universidad, porque es, como tú lo decías, viene el primer experticio del arbitramiento comercial, del derecho comercial internacional, pero su núcleo actualmente es el derecho internacional público. Tiene procedimientos que son procedimientos del derecho anglosajón, y ahora me gustaría que me habláramos un poco más de eso, y también tiene, por supuesto, elementos del derecho civil y en nuestros casos latinoamericanos, elementos muy importantes de derecho administrativo, que suele ser de inspiración, en el caso colombiano por lo menos, francés. Entonces es una mezcla realmente de todo tipo de práctica legal, no solamente sustantiva, sino también procesal, y eso lo hace bastante complejo. Tú hablabas de 3 elementos que considerabas fundamentales. Uno de ellos es la elección de árbitros, el otro es el manejo de experticio, que es en esencia el tema probatorio, y por último el tema ya el manejo casi que de puesta en escena de la audiencia. ¿Nos puedes hablar un poco más de eso? Digamos, experiencias que hayan tenido particulares en Argentina sobre esos 3 elementos? Sí, déjeme un minuto decir algo de lo último que decía Hugo, porque hay una cosa que es muy importante, y es que es cierto que cuando uno defiende a un Estado tiene que tener en cuenta ciertas sensibilidades de tipo político o de política pública, y no estoy hablando en términos negativos, sino en términos positivos o en todo caso descriptivos, y que a veces eso es importante que alguien desde el Estado marque esos lineamientos. Pero también es cierto, y como contrapartida de eso, es que a veces ocurre en el Estado, no debería, pero eso ocurre, que se ponen demasiado énfasis en ciertas sensibilidades políticas que conspiran en contra de la efectividad de la defensa. Así que hay que tener cuidado con eso también. Por ejemplo, no digas este argumento, este testigo no porque es de tal partido o tal otro, o el experto. Y la verdad es que son cosas que ocurren, no vamos a dar nombres, y eso conspira contra la defensa. No debería ocurrir, y si la institución pública es lo suficientemente seria y reputada, eso se reduce al mínimo. Pero allí es donde quizás también, a veces, sobre todo en etapa de transición, un externo que diga el mejor argumento es este, el mejor experto es este, es algo que quizás también le ayude al Estado a poder tomar la decisión de elegir el experto correcto o hacer el argumento necesario. Yendo a tu pregunta, creo que en el caso de árbitros, por ejemplo, ocurría que alguien decía, bueno, de manera totalmente inorgánica y sin sistema, decía, bueno, yo conozco a tal persona que es especialista en tal disciplina, y como el caso tiene algo que ver con seguros, digamos, pongamos a esta persona. Y de repente era una persona que no tenía ninguna experiencia en arbitraje, mucho menos en arbitraje de inversiones, y uno lo ve, tanto siendo abogado como árbitro, que evidentemente la dinámica dentro de un tribunal es algo muy delicado, y quien tiene experiencia en esa cuestión va a poder de manera mucho más eficiente desempeñarse que alguien que jamás ha estado en un arbitraje, que quizás es un experto en un determinado derecho, pero que no conoce cómo manejarse en el arbitraje. También nos ocurría que a veces venían a tocar la puerta gente diciendo, bueno, nos gustaría que me designen como árbitro, y en algún caso, luego de tocar 3 o 4 veces la puerta, se iba con un caso bajo el brazo, y luego los resultados no eran del todo buenos, ¿no? Así que sistematizar un poco ese sistema de elección de árbitros y hacerlo con el conocimiento necesario, y como digo, parte de ese conocimiento se puede obtener inclusive públicamente hoy en día. Leer las publicaciones de esa persona, su currículum,
Les digo porque también yo actúo como árbitro y las cosas que me preguntan a veces digo, pero esto ni yo lo sabía sobre mi vida, pero me lo han detectado, así que hay que tener cuidado. Pero parte de ese trabajo está muy bien y se puede hacer, pero hay parte del trabajo que es conocer a la gente y eso es algo que solamente con el tiempo se logra. Y luego, por ejemplo, quizás lo mismo ocurre con los expertos, ¿verdad? Quizás para terminar el tema de los interrogatorios. Honestamente yo creo, es cierto, los abogados en derecho civil no tenemos de base de formación ni de práctica la misma experiencia que tiene un abogado que se ha formado en el common law. Pero también mi opinión, y honestamente, yo tampoco me he impresionado tanto con las cosas que he visto del otro lado. Creo que se puede lograr, se puede hacer y se puede hacer mejor inclusive que lo que hace un abogado formado en el common law. Dependerá, por supuesto, de cada abogado, o en todo caso un nivel similar. Pero, evidentemente, nuevamente, lleva tiempo y allí es muy importante el equipo, porque, por supuesto, el abogado que hace el interrogatorio tendrá el oficio y sabrá cómo hacer las preguntas, sabrá cuándo tiene que retirarse. Hoy lo hablábamos con Hugo, porque a veces una cosa, esto quizás es anecdótico, pero cuando uno hace un interrogatorio es como una batalla contra el experto o el testigo, ¿no? Si uno le va bien, termina el interrogatorio, se va muy contento y todo su equipo lo abraza y se va contento y ha terminado bien el día. Si uno le va mal, uno ve que todo el equipo se fue y uno se va solo. Pero hay algo realmente personal de eso, pero hay que tener cuidado con esas emociones que todos las tenemos, porque a veces ocurre que uno ve que un interrogatorio no viene bien, pero por terminar bien su día, irse contento, continúa y termina empeorando las cosas. Así que también parte de la experiencia es decir, no es mi día, aquí corto, y eso es parte de la experiencia. Me gustaría otra vez volver al tema que ustedes han planteado, el tema, digamos, del entorno político. Parte de lo que hace diferente este tipo de arbitramiento, a diferencia, por ejemplo, de un arbitramiento comercial que ocurre entre, digamos, dos empresas por la construcción de una obra, por ejemplo, de infraestructura, un litigio relacionado básicamente con un contrato y su cumplimiento o no cumplimiento. Esto es bastante diferente. Aquí se ha llegado a este arbitramiento porque el Estado hizo algo o dejó de hacer algo y siempre hay alguna razón por la cual esto ocurrió. Y esa razón puede ser muy variada, porque ha cumplido las normas de ese Estado, porque se dio posiblemente un abuso de poder, porque hay una decisión política arbitraria, en fin, hay una serie de razones por las cuales se toma una decisión que se lleva a un marco judicial que en cierta medida acaba siendo un poco como la zapatilla de la Cenicienta cuando se la ponen a las hermanastras, ¿no? Entonces es el marco del arbitraje comercial puesto en básicamente un marco internacional donde hay una acción soberana del Estado que ha afectado a un particular. Entonces intentar meterle o poner el zapatilla de la Cenicienta a las hermanastras pues no funciona muy bien y todos intentan. Entonces, ¿cómo se aborda esto ya en el marco del arbitraje cuando el Estado tiene que seguir actuando como Estado? Y los temas políticos alrededor de todo esto, en las experiencias de ustedes dos. Sí, a ver, el tema tal vez es que el Estado a veces tiene que tomar ciertas decisiones que tal vez no necesariamente cumplen a rajatabla con la letra hasta la más chica de la ley. Esto puede sonar mal, espero que sea bien interpretado, pero todos aquellos que hemos estado años trabajando en el Estado sabemos que a veces el Estado cuando tiene que tomar alguna decisión y tal vez alguna decisión, digamos, hay cosas que hay que verlas en el momento. Hay ciertas situaciones que solo se explican e incluso estando en el propio zapato del funcionario.
Después, bueno, eso puede tener sus consecuencias, sobre todo en el plano internacional, porque hoy Hugo mencionaba la cuestión central que se discute en estos arbitrajes es la responsabilidad del Estado internacionalmente. Entonces, hay que ver si el Estado cuando actúa de conformidad o no de conformidad con su legislación, qué impacto eso puede tener en un arbitraje. Entonces, cuando uno después, al momento de tener que armar la defensa del Estado, tiene que, y aquí es donde entra toda esta interacción que quien lleva adelante el litigio tiene que tener con todas las reparticiones que estuvieron involucradas, todas las agencias, direcciones que estuvieron involucradas en esa situación, es donde esta cosa tan compleja de que uno dice, bueno, el litigio, el arbitraje internacional tiene un poco de derecho administrativo, derecho internacional, alguna cuestión de un marco regulatorio, financiero. Ninguno de nosotros somos expertos, capaz que sabemos un poco de cada cosa y no somos especialistas en nada. Y ahí es donde es sumamente importante justamente el trabajo que se puede hacer con las distintas agencias que estuvieron involucradas y en donde todas esas agencias forman una única defensa, porque acá estamos hablando de somos todos, en el caso de ustedes somos todos colombianos, todos vamos a de algún modo contribuir a esa defensa. Entonces, la defensa que se haga, aun cuando en realidad uno tiene una situación en donde tal vez el Estado no cumplió de acuerdo a la ley, bueno, a ver, veamos qué es lo que ocurrió, habrá que ver cómo se trabaja conjuntamente con esa repartición, con esa agencia para ver por qué se tomó esa medida en ese momento. Puede ser que a priori uno diga, bueno, pero esto claramente fue contrario a la ley, pero también es donde tiene que haber este entendimiento entre aquella agencia, aquel ministerio que tuvo que tomar una decisión, poder explicarla y poder también entonces ver cómo eso se empieza a compatibilizar con la defensa del Estado en un litigio internacional donde lo que se está defendiendo es la responsabilidad internacional. No sé si tenías algo. Simplemente, yo creo que ha habido una evolución eso en la jurisprudencia, en el arbitraje de inversiones en general. Al comienzo, decir la palabra política era mala palabra. Hoy creo que las cosas son más matizadas y que los árbitros en general miran las cosas de manera más balanceada y entienden que el Estado tiene que actuar, tiene que regular y en cada caso verán si efectivamente el accionar del Estado fue arbitrario o no, si fue discriminatorio o no, si cumplió el debido proceso o no. Y creo que en ese sentido es importante en el rol de la defensa del Estado, como digo, explicar que el hecho de que algo tenga motivaciones políticas no es necesariamente malo. En la medida que se cumplan con ciertos estándares de actuación, el Estado siempre tiene motivaciones políticas y eso es por definición el Estado. Como digo, lo importante es explicarlo, contextualizarlo y creo que los árbitros cada vez más toman esta visión. Por supuesto, en algunos casos el Estado habrá actuado mal y tendrá que responder, pero el solo hecho de que haya una motivación política o un accionar público no implica algo malo, al contrario. Yo creo que en algunos casos que se han dado, sobre todo hace varios años, en algunos países, se dan actos del Estado que pudiesen ser calificados como arbitrarios. Lo que estamos viendo más recientemente es simplemente el Estado actuando de conformidad con su normatividad. Y esa actuación del Estado de conformidad con la normatividad, a juicio de algunos inversionistas, entra en contradicción con las obligaciones internacionales de ese mismo Estado. Entonces, la gran pregunta que uno se hace es, ya no estamos, y también parte un poco de la base de la creación o del objetivo originario de la creación del sistema, por lo menos de CIADI, en los años 60, cuando lo que se buscaba era tener una herramienta para evitar pues, la arbitrariedad absoluta, o sea, la expropiación a lo Fidel Castro, por ponerlo de alguna manera. Entonces se crea un sistema para tener unos mecanismos de compensación cuando ese tipo de cosas ocurren y ese sistema empieza a irse, digamos, o mutando o evolucionando, como uno lo quiera plantear, a lo que es hoy en día donde en algunas ocasiones es muy complicado poder saber si estamos frente a una disputa contractual o frente a una violación
de derecho internacional por parte del Estado o simplemente es un acto del Estado de conformidad con su normatividad. Me gustaría un poco que habláramos de esa evolución en los últimos años, desde que ustedes, digamos, han estado al frente de ese tipo de temas, digamos, desde mediados de los 90 hasta la fecha, de todo este, digamos, del arbitramiento internacional, de cómo ha ido cambiando un poco de énfasis, cómo se han ido ajustando las instituciones y cómo, como decías tú, ahora los árbitros también están fallando con unos criterios que no eran los que tenían hace un par de años. Gracias. Yo creo que la evolución viene de más atrás y esto me permite también tratar algunos de los temas sobre los que ya se hablaron. Pero yo diferiría de tu opinión de que el sistema del CIADI se creó para evitar los casos más extremos. No hay que olvidar que el CIADI se crea dentro en la panza, vamos a decir, del Banco Mundial. El Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo tenía esencialmente dos fines: la reconstrucción europea, financiar la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial, y promover el desarrollo en países en desarrollo y las nuevas colonias, o más bien los nuevos países recientemente independizados después de la Segunda Guerra Mundial, donde había un objetivo doble: proteger a los nacionales, vamos a decir, a los súbditos todavía durante la época de las colonias y sus propiedades en esos países, pero propiciar el desarrollo en estos países recientemente independientes. Entonces el CIADI se concibe más bien como una herramienta de promoción a la inversión y se piensa: si le damos certeza a los inversionistas de que va a haber este mecanismo adicional de protección, entonces la inversión va a fluir más fácilmente. Si ese objetivo se ha cumplido o no es otra discusión, pero esos son, digamos, los orígenes del sistema. Y al final de cuentas, otra vez, las disciplinas, lo voy a lo voy a sobresimplificar, pero no son disciplinas complicadas. Trato nacional, tratar a los extranjeros como igual que a los nacionales, no tiene mucha complicación, es un tema de igualdad. Lo mismo trato de la nación más favorecida. El nivel mínimo de trato son principios realmente básicos, que todo el mundo tenga acceso a tribunales, que todo el mundo, evitar las decisiones arbitrarias. Y estamos hablando de un nivel mínimo que funciona lo mismo para Estados Unidos y Alemania que para Zambia y México y Argentina. Expropiación, etcétera. Entonces, Hugo, ¿cómo explicas entonces que el sistema del CIADI no fue activo durante cerca de 30 años? Porque vienes tú de un sistema que se crea efectivamente a mediados de los años 60 y como vimos en la gráfica acá, pues realmente el sistema no se activa durante décadas y es solamente con posterioridad a la firma de NAFTA y ya, digamos, activamente como lo conocemos hoy en día con la crisis argentina del año 2001, que esto se vuelve lo que es hoy en día. ¿Qué pasa en esos 30 años? O sea, ¿por qué no hay realmente casos? Yo creo que cuando hubo pues muchos eventos abusivos en esa época. Yo creo que son varias cosas. Primero, había un sistema bifurcado. Estaba el sistema europeo sobre la base de tratados bilaterales de inversión y el sistema de Estados Unidos, que estaba basado en tratados de amistad, comercio y navegación. Y tenían estos casos, anteriormente se llevaban hace muchos años a la Corte Permanente de Justicia Internacional y más recientemente a la Corte Internacional de Justicia. Pero casos que hoy siguen siendo vigentes, ELSI o Barcelona Traction, no son tan viejos, son de los años 80, de los 70 y se llevaban bajo tratados o al amparo de tratados de amistad, comercio y navegación a la Corte Internacional de Justicia. Entonces sí los había, pero se iban a otros foros.
Dependía, yo creo que también mucho de los flujos de inversión y de la influencia todavía de los países europeos excolonos y de un país como Estados Unidos que realmente el capital privado fluía. Y el número creciente de APRIs, yo creo que también tiene que ver con la litigiosidad de Estados Unidos y particularmente NAFTA me parece que sí fue un detonante. Me parece que hubiera sido más complicado que un APRI, vamos a, por dar un ejemplo, no sé si existe, pero Colombia, Austria hubiera detonado quizá arbitrajes, pero NAFTA, por los volúmenes de comercio de NAFTA, no nada más los flujos de inversión, sirvió de detonante. De todas maneras, uno mira las estadísticas de CIADI en este momento y encuentra que, si mal no recuerdo, son tal vez unos 500 casos que se han tenido en el inventario completo, la mayoría de ellos ocurriendo después del año 2000. De 2001 para acá, ¿cómo has visto tú el cambio del sistema, la evolución en las decisiones, estoy hablando en términos generales, frente a la relación Estado-inversionista? Los primeros casos que fueron muy sonados fueron casi que sistemáticamente en contra de los estados y últimamente los resultados acaban siendo más balanceados. ¿A qué se debe eso? Yo creo que eso se puede ver claramente en la evolución inclusive de los casos de Argentina, aunque yo pondría una nota de cautela allí porque estas son películas que continúan y siguen evolucionando y podría dar el ejemplo contrario que es el caso de España, de hecho. En el caso de Argentina, y se dio en general, en los primeros casos los tribunales tomaron una visión bastante estricta y básicamente la cuestión era si hubo un cambio regulatorio, ahí ya hay una violación de las expectativas legítimas del inversor y por ende una violación del tratado. Es decir, el mero cambio regulatorio, por supuesto tenía que ser un cambio importante, ya implicaba una violación del tratado, sin entrar a analizar demasiado si el cambio era razonable o no, si era justo o no, si estaba justificado las circunstancias. Eso empezó a cambiar, inclusive en los casos de Argentina, en los casos más recientes, inclusive de cambios regulatorios, ya los tribunales tomaban una visión más amplia y decían, bueno, a ver, ¿cuáles eran las circunstancias en las que se tomó la medida? ¿Era razonable el cambio regulatorio? ¿Era razonable que el inversor esperase que en esas circunstancias no habría ningún cambio regulatorio? Entonces me parece que hubo una evolución en ese sentido. Y yo creo que además este concepto, por ejemplo, del derecho regular, que cada vez se pone más en los tratados y que es una cuestión evidente, es decir, que el Estado en principio tiene el derecho regular, el tema en todo caso es cómo lo hace, ¿no? Creo que ha matizado y ha hecho que los tribunales tomen visiones más balanceadas. Pero el caso de España, por ejemplo, se ha dado una cuestión inversa, en la cual los primeros, es una muestra muy pequeña para dar una conclusión, son 3 casos, pero los primeros 2 casos contra España se rechazaron las reclamaciones con estas visiones más bien generales, pero el último caso, el caso Aiser, es un caso en el cual el tribunal vuelve a un estándar donde lo que básicamente lo que dice el tribunal del caso Aiser es hay un cambio regulatorio y hay un daño. Y eso basta para que haya una violación del tratado. Y este es un caso muy reciente, con lo cual es una película que se está moviendo, pero en términos generales creo que hemos ido hacia una visión más general de las circunstancias del caso, ¿no? Yo lo único que se agregaría es que paralelamente al derecho de las inversiones y el arbitraje, hay otros derechos que van evolucionando a nivel internacional, como puede ser el derecho del medio ambiente, e incluso no menor, que es, por ejemplo, lo que impacta en el caso Urbacer que mencionaba Gabriel hace un momento. ¿Qué rol tiene el inversor? ¿Cuál es la responsabilidad también del inversor? Es decir, en estos casos es difícil ver que hay ángeles y demonios, aun cuando uno piensa, ok, Estado expropiador. Ojo con qué inversores también son los que están del otro lado. Entonces, no es que tenemos el Estado malo, el inversor bueno, que vino, creyó en el... No, esa película no dudo que en algún caso exista. Y ha empezado a haber toda una conciencia, tal vez por un desarrollo incluso paralelo a lo que es el arbitraje y el derecho a las inversiones, de cuál es también la responsabilidad de las empresas, de las multinacionales, en el desarrollo sustentable de los estados, que es la gran preocupación
que en algún momento los tribunales se olvidaban y era todo protección de las inversiones, pero se olvidaban que tal vez el otro de los aspectos justamente es, ok, protegemos inversiones ¿para qué? Para el desarrollo de los estados. Sí, mira, déjame complementar también la parte de la evolución y de las razones por las que yo creo o que motivan esta preocupación de la Agencia de Defensa. Y me parece que también ahí Gabriel ya lo comentó, yo no nada más comparto el comentario, sino la culpa tuvo que ver con cómo fuimos seleccionando a los primeros árbitros. Yo no coincidiría, Gabriel comentó que la experiencia importante en materia de arbitraje comercial, a mí me parece que son dos animales muy distintos. Y me parece que es más acertada lo que tú comentas, es decir, mira, finalmente en el arbitraje comercial hay muchas cosas que son dos personas que conocen el contrato, saben lo que dicen, tienen una disputa, pero lo que les importa es, mira, resolvamos esto y dediquémonos a hacer negocios lo más pronto posible. Aquí no, estamos hablando de políticas públicas, de regulación, que a veces puede ser legítima y otras veces no tanto. Pero yo también cometí el error, los primeros árbitros que yo seleccioné, y esto fue por desconocimiento, pero no soy el único culpable, fueron cuando dije, bueno, esto es arbitraje, ¿a quién selecciono? A los gurús del arbitraje, ¿quiénes eran los árbitros comerciales privados? Y me parece que abordaron estos temas de derecho internacional público con una visión muy estrecha del árbitro comercial privado. Y no nada más los árbitros que yo nombré, don José Luis Siqueiros, Julio Treviño, Klaus von Bobeser, pero también aquí ya se nos fue, pero estaba Eduardo Zuleta, era la experiencia que ellos tenían. Yo estuve en una audiencia donde Bernardo Cremades, uno de estos árbitros que venían del ámbito comercial, me dijo, señores, aquí este caso lo terminamos en 6 meses. Un mes para que se presente la demanda, un mes para que México conteste la demanda, tenemos al tercer mes la audiencia, nos tomamos los árbitros 3 meses, en 6 meses está terminado. Yo le tuve que decir, señor presidente, después de patalear y decir, no, necesitamos tiempo, en fin, dijo, así va a ser. Le dije, señor presidente, yo nada más quiero dejar sentado aquí que un mes para contestar una demanda que una defensoría no conoce todavía, no conoce los hechos, puede ser una denegación de justicia y causa de nulidad del laudo. Entonces, para que no haya sorpresas después. Y le dije, señor presidente, no quiero trivializar, pero en un mes a mí el presidente municipal de Acapulco no me toma la llamada. Y es cierto. Sí, claro. Ese lo ganamos por jurisdicción, digamos, en la parte menos complicada, y él tardó como 2 años, y solamente el tribunal en las deliberaciones después de la audiencia se llevó más de 1 año. Pero, ¿por qué ha evolucionado? Pues en fin, quiero otra vez sobresimplificar para ilustrar el tema, pero es como si a mí, abogado de litigio civil, me encargan un asunto fiscal. No es que no le entienda, no es que no lo pueda abordar, pero no es mi especialidad. Y aquí ese grupo, que muchos han dado el brinco, Zuleta, Cremades, von Bobeser y otros no, y se han especializado en arbitraje de inversión, al principio lo veían con esa óptica más estrecha. Entonces, también es cierto que los tratados se han venido perfeccionando. Hay muchos tratados que tiene México donde en el NAFTA está muy bien cuidado y es el nivel mínimo de trato de acuerdo con el derecho internacional, y luego le metimos lenguaje, que es el derecho internacional consuetudinario, y se ha venido precisando. En otros dice es trato justo y equitativo. ¿Y qué es trato justo y equitativo? A veces el árbitro, eso es lo que tiene que interpretar, pero a veces también dice, yo les voy a decir a ustedes, y a mí esto no me parece que sea ni justo ni equitativo. Todos los países nacemos iguales, pero algunos son más iguales que otros. México, estoy seguro, nunca habría ganado el caso Lowen de Estados Unidos, que Estados Unidos sí ganó. No importa los detalles y demás. Estados Unidos nunca perdió ningún caso. El único que iba a perder, decidieron en la última hora autorizar creo que era el famoso, el Keystone Pipeline, si no estoy mal. Bueno, Trump lo autorizó. Estaba arrancando. Pero Lowen, la gente se cuestiona. Yo creo que al final de cuentas Estados Unidos lo ganó
por un tecnicismo en el que coincido, pero fue quizá el caso más extremo, el que uno pensaría de todos los países. Hablaré de México, bananero, como México es bananero, para no hablar de otros. El caso más extremo que México podría haber cometido sucedió en Estados Unidos, en Mississippi, etcétera. Pero ese caso no importa, México, estoy convencido, no lo habría ganado y Estados Unidos sí. Pero yo creo que tiene que ver con esa visión. Y concluyendo esta parte, realmente estamos en una visión. Él sí, no se nos olvide, fue prácticamente una intervención. El Estado de Palermo, para evitar que cerrara el Ayuntamiento de Palermo, para evitar que cerrara una planta, que se perdieran empleos, hizo una requisó de la planta. Se tomó la administración, se hizo de los activos. Y al final de cuentas, la Corte Internacional de Justicia dijo, las circunstancias eran complicadas y una cosa que tú has venido diciendo, hay veces que los estados tienen que, o sea, sería impensable que una comunidad que vive de una planta, que el Estado no tomara cartas en el asunto. Fue un caso además que la Corte Suprema Italiana terminó diciendo esto fue violatorio de la ley italiana, creo que incluso inconstitucional, etcétera. Y la Corte dijo, todo eso, para eso existen los tribunales, no es un caso de violación al derecho internacional. Y esa visión está todavía en proceso de permear en el arbitraje. No tenemos a un grupo cerrado como la Corte Internacional de Justicia de verdaderos internacionalistas y que entienden, es cierto que a veces el Estado comete barbaridades, pero otras veces pues actúa como actúan los estados del mundo. Eso la Corte lo entiende y eso todavía es un proceso que se está dando en el arbitraje. Sí, yo diría que se está dando con dos. Mariana mencionaba el tema del derecho ambiental y creo que hay otro que también está siendo ya introducido en este mundo que empezó siendo efectivamente, como decía, del derecho comercial, el arbitraje comercial y que ha venido, digamos, cambiando, que es el tema de los derechos humanos. No solamente el tema ambiental está siendo considerado como un bien superior para ser considerado por los estados, sino también el tema de derechos humanos. ¿Tienes algún tipo de opinión sobre específicamente el tema de derechos humanos? Bueno, ahí yo creo que los casos argentinos son los que han ido ayudando a que el tema se vaya poniendo en los arbitrajes. También es producto de una evolución probablemente de la defensa argentina. Nosotros tuvimos, muchos de los casos que tuvimos tenían que ver con servicios públicos. Y tal vez, por ejemplo, no tuvimos problemas en los 90 porque el 90 fue justamente toda esa etapa de privatización. El problema es cuando los estados como la Argentina entran en crisis y tienen problemas con estas, y ahí es donde empezó esta, ¿no? Una de las preguntas que vos mencionabas, ¿por qué no tuvimos problemas en los 90? Bueno, porque estaban todos muy contentos, al menos en la Argentina. Todos éramos neoliberales. Sí, o sea, y esto era una cuestión, creo que bien latinoamericana en general. Entonces, esto empieza a cambiar luego, pasados los 2000, y ahí es donde empiezan a tener, al menos en la región, este tipo de problemas, hasta poder eventualmente encontrar algún régimen mixto, imagino yo, entre nacionalizaciones, privatizaciones y bueno, y demás. Pero yendo a la cuestión concreta, dentro de lo que era servicios públicos, tuvimos varios casos que eran en el servicio de agua potable y cloacas. Y ahí las discusiones, y justamente es cuando pensaba en esto de qué dificultades a veces tiene el Estado, por ejemplo, de atenerse tanto a la ley, es, por ejemplo, en casos de servicios de aguas, si el Estado constantemente multa y de repente ya empieza a encontrar, tal vez bastante al inicio de una concesión, causales que ya darían lugar a la terminación del contrato, y tal vez el Estado no lo haga inmediatamente, porque
es muy costoso para un Estado, y ahí es donde uno empieza a entenderlo cuando se pone justamente con el Ministerio de Obras Públicas o lo que fuere que está, digamos, encargado de eso. Es muy costoso rescindir una concesión y volver a lanzar toda una licitación. Es muy costoso el proceso de una licitación nacional e internacional. Entonces, tal vez cuando uno después tiene que llevar a un arbitraje un caso en donde durante años el Estado miró para otro lado aquellos incumplimientos del inversor y después, bueno, los tiene que traer al arbitraje porque finalmente cuando se terminó es cuando el Estado dijo ya basta. Entonces, si uno simplemente lo mira afuera, dice, bueno, ahí hay una arbitrariedad completa, que cuando querés no mirás, cuando querés mirás, y tal vez no es así, sino que hay explicaciones de otro tipo que tienen que ver con, bueno, el Estado apostaba a que eso siguiera funcionando, porque el objetivo primordial era en algún momento poder llevarle ese agua a la gente. Estos problemas se discutieron justamente por la dificultad del acceso al agua en muchos sectores de la población. Y la Argentina muy de a poco pudo ir poniendo en algunos de estos casos, como fueron el caso de Azurix o los casos de Suez, y finalmente, ni qué decir, en el caso Urbacer, en donde se termina habiendo todo un reconocimiento del derecho al agua y cómo entonces el Estado, cuando tiene que cumplir con obligaciones que están contenidas en estos tratados bilaterales de inversión, también hay otro tipo de obligaciones de derechos humanos, en estos casos era el derecho al agua, y cómo entonces es esa interacción de normas y, bueno, y cómo hace el Estado para cumplir con ambos cuerpos. Muchas gracias, Mariana. Voy a hacer aquí como un cambio completo como de enfoque. Y hablaron tanto Hugo como Gabriel en algún momento de la necesidad de coordinación estatal. Aquí hay una dificultad muy grande en todo esto y es que el demandante o el inversionista pues es uno usualmente. Es una compañía jerárquica con una unidad de control y mando, digamos, por así decirlo, y el Estado pues o el derecho internacional parte de un tema que es un poco una falacia, y es que el Estado es uno. Pues sí, el Estado es uno frente a un sujeto de derecho internacional, pero la verdad es que el Estado son muchas cosas y muchos componentes, y la democracia liberal parte de la base de fragmentar el Estado intencionalmente para que haya control mutuo por parte de los poderes públicos. Entonces, cuando se aborda un problema de estos, es necesaria la coordinación de entes que han sido creados intencionalmente para ser descoordinados, para controlarse, para contradecirse, para balancearse. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo se podría lograr esto? ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes creen que pueden ser útiles para lograr coordinación de no solamente el Ejecutivo, sino es todos sus agentes del nivel nacional y también, como tú decías, subnacional? ¿Cómo hacer para que esto tenga cierta coordinación dentro de la descoordinación institucional o constitucional más bien, que es propia de la democracia liberal? Mira, a mí me parece que tiene que haber, es decir, la manera correcta de hacerlo es hacerlo con un modelo institucional. Perú tiene un buen ejemplo, me parece que no les ha funcionado tan bien, pero la idea es buena. Creó por un decreto presidencial una comisión que agrupa a distintas agencias. El modelo me parece que es bueno, puede ser un decreto, habrá que ver la legislación de cada uno, pudiera ser por decreto, pudiera ser por ley, pero tiene que haber un modelo institucional. Como yo decía en mi presentación, la verdad es que son muchas áreas las que están involucradas y hay que involucrarlas, no siempre están involucradas, pero habría que involucrarlas a todas. Sin duda, la entidad responsable y que va a tener una visión distinta, son los que tomaron la medida que se impugna, la entidad encargada de la defensa, la entidad encargada de los dineros, y esto porque puede terminar habiendo una responsabilidad patrimonial a cargo del Estado. Pero lo mismo, o sea, el día que tú tengas que contratar un despacho, el dinero pues lo necesitas pronto, porque eso puede impactar tu capacidad de defenderte mejor. Entonces, hay procesos de contratación que son terribles, es la gente más complicada con la que a mí me ha tocado lidiar dentro del gobierno.
una entidad, no sé, en Colombia si pudieran ser ustedes, pero a mí se me ocurre alguien de la presidencia que al final de cuentas puede decir, señores, se sientan y discuten este tema. ¿Y cómo le harías frente, por ejemplo, cuando tú usas la palabra responsable, pero digamos el involucrado del Estado es, por ejemplo, una corte? Por ejemplo, un juez. Ese juez, digamos, en su ADN nuevamente estaría, digamos, bastante reacio a ser citado a la presidencia de la República para rendir cuentas sobre un acto que digamos, que realizó. Mira, es una buena pregunta. Me parece que en el tema de cortes, como quiera que sea, se da más en el curso, digamos, ordinario de cómo funcionan las cortes. Cuando un juez emite una decisión y se va a la apelación, el juez realmente nunca defiende su decisión, va y se hace una interpretación, pero el juez no va a defender por sí mismo la decisión que tomó. A mí me parece que en estos casos no sería diferente y ya está, digamos, en el ADN de los tribunales. El Congreso quizá me parece un poco más complicado. Primero porque hay cambios, segundo porque ahí sí son netamente políticas. En el caso del impuesto a los refrescos endulzados con fructosa fue un acto del Congreso. Yo personalmente fui y mis jefes fueron a hablar con los diputados, les dijimos, señores, si ustedes adoptan este impuesto, es claramente discriminatorio, es para favorecer a la industria azucarera mexicana, no va a haber cómo defenderlo, y de cualquier manera fueron a hacerlo. Cuando perdimos el caso, a mí el coordinador de asesores del entonces presidente Calderón me mandó llamar a su oficina y me dijo, tú conoces muy bien este caso, estos diputados tales por cuales, ahora les vamos a pasar la factura. Le dije, mira Dionisio, yo estoy de acuerdo, pero hay un diputado ahí, a ver si me ayudas tú a recordar cómo se llama, un diputado Calderón Hinojosa, ¿qué puesto tiene ahora que votó a favor de la medida? Le dije, te va a salir el tiro por la culata y le va a estallar al presidente. Porque el presidente cuando era diputado votó a favor y hizo un discurso, le dije, abusado. Entonces también, ¿cómo llamas a los diputados? Pero la mayoría de las medidas se enderezan contra entes administrativos. Y ahí me parece que sin duda hay que traerlos a la mesa de entrada para enterarse de qué se trata el asunto.